Platícanos de tu libro. El del 2018, bueno, primero que nada, soy muy malo con las fechas, Ajá. pero sí es el del Pech, es La calle de los recuerdos, es una novela corta de... Yo digo que es realismo mágico, pero ya ves que está ese debate de que el realismo mágico no existe, que es un Ah, invento de las exacto. editoriales, pero para mí es realismo mágico. O sea, ¿Y tú qué piensas acerca del realismo mágico? Realmente fue algo que creo que se puso muy de moda. No fue quien lo escribió primero, pero sí lo puso de moda Gabriel García Márquez, ¿no? sí, ¿Tú qué piensas? A pues mí me parece sí, que sí es es todo como... un género, pero bueno. Pues casi creo que se le considera como que el padre del realismo mágico, cuando en realidad, si nos vamos a las fuentes, ¿no? Sería, a riesgo de equivocarme, sería Juan Rulfo con Pedro Así Páramo. es, sí. Y pues yo sí creo que es una corriente o un estilo tal cual, Ujú. pero tampoco no puedo negar que sí fue una maña de las editoriales decir, realismo mágico, porque realismo mágico ya significaba sinónimo de, es como García Márquez, Ajá, entonces sí, sí. atraer a la gente. Entonces yo digo que es ambas, Ujú. eh, y que incluso ha llegado a trascender esa misma tendencia de las editoriales, ¿no? Sí. Porque yo cuando lo escribí no dije, quiero hacer realismo mágico para publicarlo en una editorial, sino venía yo de leer como Agua para Chocolate y dije, sí, quiero hacer realismo mágico Claro. para algo como esto. Entonces, ¿Y de qué trata? ¿Cuál es la historia básica del libro? la historia básica es cómo afrontamos el duelo tras haber perdido a una persona, ya sea una persona muy cercana a ti, como lo puede Ujú. ser un hermano o un familiar muy querido, o alguien lejano en el sentido externo a la familia, como son los amigos y los conocidos. Y ese es en sí, vaya, el motor de toda la novela. Bueno, y en esta época creo que es el tema, ¿no? Sí, El tema de ahora, o sea, sí es el COVID y todo, pero creo que nunca, bueno, seguramente si hubiéramos vivido hace 100 años, nos enfrentaríamos a alguna otra pandemia, pero ahorita vivimos nosotros y estamos en este tiempo, digamos que en esta época que nos tocó vivir, nunca como antes nos habíamos enfrentado al concepto de pérdida como en este momento, ¿no? sí, claro. Vaya, a mí antes, prepandemia, Ujú. yo creo que me había tocado perder a dos amigos, escuchar que se morían tres o cuatro conocidos, y esta pandemia mi papá por semana mínimo recibía la noticia de dos o tres amigos. O sea, Ujú. sí fue algo muy, muy impresionante. Pero también es un duelo ya diferente porque no hay esa facilidad de ir a conectar, vaya, con los amigos que se conocían entre sí, de apoyarse mutuamente, porque no se puede, o sea, las restricciones no lo permitían. Y pues sí, creo que el tema del duelo siempre ha sido algo muy presente, pero concuerdo que ha estado mucho más intenso en este periodo, Como para dos bien o para años, mal. ajá. ¿Para bien o para mal? ¿Y qué sería para bien, por ejemplo? Para bien, te ayuda a entender realmente quién eres como persona, quiénes significaban para ti los que ya no están. Em, yo creo que he sido los 2 años también que más producción se ha generado en las artes. Entonces eso me da a entender a mí que que está habiendo un proceso sano de tomar no solo la pandemia, sino todas las pérdidas Ujú. que se han sufrido a causa de ella. Sí. Y pues para mal son las personas que de plano ahí se quedaron y Ujú. no han podido hasta este momento salir de ese dolor. Ok. Del dolor o de las carencias físicas que te deja como secuela el COVID, ¿no? También. También. Jonathan, ¿cómo llegas a las letras? A las es una historia bien chistosa porque se remonta. Aquí nos gustan las historias chistosas y poco comunes. Creo que bueno, no sé si es poco común o no, ya será de ustedes juzgarlo, ¿no? Eh, yo empecé a escribir antes de empezar a leer. El leer por gusto empecé a leer como a los 15 años más o menos. Y a escribir era
desde la primaria, yo creo, segundo de primaria, porque mi papá tenía unos cómics, unas novelas gráficas de la Guerra de los Mundos. Órale. Entonces yo los veía, o sea, no leía la palabra y si la llegué a leer, estoy seguro que nunca entendía a qué se refería. Ajá. Pero veía a los alienígenas, venía la historia, las casas destruidas y era así como que, órale, yo quiero hacer algo como esto. Y me aventé mi primer cómic de así puros monigotes y se llamaba Fantasmas. Oh. No me acuerdo de qué iba, pero en mi mente era así toda una serie de Fantasmas volumen 1, volumen 2 y luego Fantasmas la película. Ajá. ¡Qué padre! Y a partir de eso, pues di el salto, vaya. Mi papá siempre me puso de que Jurassic Park, Alien, El secreto del abismo, todo ese tipo de películas. Y ya de ahí yo fui tomando camino, me empezó a gustar mucho el cine horror de los 80, de los 90. Y mi primera reacción cuando vi Halloween, la original, fue de que quiero hacerlo como esto. Entonces me aventé una versión muy, muy pirata, casi paso por paso, pero ambientada en México. ¡Ah, qué divertido! Y así de, oye, ¿quién dice que no? Claro. Entonces, pues esos fueron los acercamientos, digamos, informales, porque ya ves que luego está de que, no, es que yo tuve una formación formal y esto, lo otro, aquello. Fue cuando entré aquí al CEDAR, pues unas cuadras abajo, que ya de plano era de que una materia leer o reprobar. Y fue cuando le empecé a agarrar el gusto ya a la lectura y fue como que, mira, se pueden hacer las cosas de un modo diferente como yo pensé que se podían hacer. A veces incluso era encontrar economía de palabras o economía argumental de yo estoy seguro que la historia tenía que ser así, 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 pero ya teniendo este nuevo bagaje cultural, como que, mira, en realidad es como que más corto, se puede tomar un atajo y no siempre va a comprometer lo que tú querías contar. Entonces, ya de ahí saliendo 2 años y medio después de haber salido de CEDAR, fue cuando entré a Letras Españolas y pues ya no el cimentamiento de si me gusta la lectura y no tanto de voy a ir a talleres, porque no que le tenga miedo a la crítica, sino a veces son tantas opiniones y a veces son tan similares que es como que, ok, hasta cierto punto esto te va a ayudar. Igual del mismo modo, ¿no? Hasta cierto punto tu propio conocimiento, lo que hayas ido adquiriendo o viendo, te va a ayudar hasta cierto punto. ¿Sí? Pero hay un pequeño cambio diferente cuando en la carrera, porque ya no nada más es el pensamiento de cómo creo que podría funcionar la historia o cómo me han dicho que funciona, sino ya tengo este pensamiento crítico, por qué sí funciona y por qué no funciona, o cómo podría funcionar mejor. Entonces, pues sí, ese es el camino. Exactamente. Y luego, ahorita mencionabas acerca de este tiempo, ¿no? Estos 2 años, prácticamente ya 3 años, ¿no? En marzo cumpliríamos 3 años de pandemia. ¿Tú crees que de alguna forma tú personalmente has sido de esos artistas que también han tenido a la pandemia como motivo de inspiración o como motor de inspiración, más que motivo de inspiración durante este tiempo? El primer año no. Pues es que el primer año todos estábamos pensando que se iba a acabar en 2 meses, ¿no? O algo así. Sí, pero no. Yo pensaba, honestamente, yo sí fui del pensamiento muy, muy negativo de que conociendo a la gente que no le gusta estar encerrada, que no está acostumbrada a estar encerrada, que esto iba para largo, pero dije, no, hay que tenerle un poquito de fe. O sea, a la gente. Entonces, ok, estabas en la carrera, estabas saliendo de tu carrera, estabas pensando, tengo que terminar, ¿no? Pues sí. Y en eso te concentraste. Y después, ya después de ese primer año... Bueno, a ver, ¿te tocó entonces terminar tu licenciatura en plena pandemia? Sí. ¿Qué cosa más fea? ¿Y cómo fue eso? No, déjate cuento el chisme. Resulta que yo me fui de intercambio a Jalapa un semestre antes del dichoso 2019, que fue cuando empezó la pandemia. 2020. Si no me equivoco. 2020, sí, ¿verdad? Sí, ahí te va. Y cuando estuve en Jalapa había brote de dengue. Ay. Me tocó ser de los afortunados que le dio dengue. Entonces me regresé, me tuvieron en cuarentena aquí en la casa. No es como que el dengue se transmita tosiendo ni nada, pero era porque mi organismo no estaba preparado para una enfermedad que era tan agresiva. Me tumbó durante 6 meses.
regresé a clases Ujú. y luego pasó la pandemia. Válgame Entonces Dios. volví al confinamiento y era así como que, órale, Padre. qué suerte la mía de haberme ido, regresarme por estar en cuarentena y que me toque otra vez una cuarentena. ¿Y cómo te sentías tú en esos momentos? Me dio mucha risa. O sea, fue Sí. humor muy de ese momento, de la ley de Murphy, ¿no? Ujú. ¿Cuánto era la posibilidad de que esto No. llegara a pasar? O sea, y pues, eso fue el primer semestre. El segundo semestre, que ya fue totalmente en plena pandemia, con Ujú. todas las noticias bombardeándote día tras día, me empecé a desesperar mucho, sobre todo por mi papá. Me empecé a preocupar mucho por mi papá, Sí. tiene 70 años. Entonces ya así con que, ok. Me acuerdo mucho una vez que salimos al mandado mi mamá y yo, Ujú. y me empezó a dar un ataque, ¿De una crisis ansiedad? nerviosa, de Ujú. ansiedad, porque yo veía mucha gente afuera y dije, ¿cómo no entienden? Sí. Y siempre pensando, egoístamente tal vez, pero siempre pensando en mi papá Sí, de, claro. si se llegan a entrar en contacto con uno de ellos, pues hasta ahí, ¿no? O sea, todavía Ujú. no había señales de la vacuna, No. todavía está de que esta vacuna no va a estar lista hasta dentro de algunos años, Sí, y sí, era sí. el miedo de, oye, pues mi papá. Así es. O sea, y sí, eso fue. La primera reacción fue de la ironía de Ujú. me vine para regresar a estudiar presencial. Claro. Ups. Y luego ya fue toda la ansiedad de, Ujú. vaya, si esto le llega a tocar a alguien de mi familia, pues yo soy lo de menos. O sea, Ujú. en ese caso yo creo que uno lo último que se preocupa es por sí mismo, si no piensa en los que están cercanos a sí, ¿no? Ujú. Y pues sí, fue eso mi papá de, pues qué onda, qué voy a hacer si se me va mi papá. ¿Y cómo te ayudaron? Yo sé que de alguna forma te tuvieron que haber ayudado tus letras a sobrellevar. ¿Cómo fue? ¿O cómo te reencontraste tú con esto? Porque pues si traías un chorro de broncas así, a lo mejor ni siquiera de las que eras responsable, pero eran broncas a final de cuentas, ¿no? El COVID es bronca de todos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para decir, bueno, pues ya ni modo, pues ya estamos aquí, ya a darle lo que sea? Llegó de empezando 2021. Ay, me cuesta mucho creer que ya es 2022, pero punto y Sí, aparte. ya estamos en el... Pues fue mi propósito de año nuevo, ¿no? Fue como que, ok, si esto va a estar aquí otros 2 o 3 años, lo que vaya a estar, yo no me puedo pasar todo el día en la casa sin hacer nada, ¿no? Porque también era el tiempo en que andaba buscando trabajo, nadie te contrata, etcétera, etcétera, etcétera. Y me senté a escribir y no traté de pensar de que, ok, ¿cómo puedo tomar esta situación que me está pasando y hacerlo, vaya, hacer una limpieza a través de la escritura, ¿no? Fue más bien, tengo estas historias que están ahí pendientes que quiero terminar, vamos a darle. Y empecé a trabajar otra vez y todos los días me sentaba, en mi meta son siempre 1000 palabras diarias. Había un día que daba las 1000 y uff, maravilloso, ¿no? Había otros días que eran como que 50 palabras porque el bloqueo estaba súper cabrón. Ni modo, fue lo que se hizo, son 50 palabras más de lo que había ayer y había días súper buenos de que, escribir y escribir, escribir acá, la adrenalina, todo lo que daba, ¿no? Y fue un refugio para mí, revolver a ponerme tras la piel de todos estos personajes. Sobre todo porque son personajes que ahorita no son conocidos, no sé si alguna vez lleguen a ser conocidos, pero los quiero mucho, o sea, he trabajado con ellos ya casi 10 años, entonces a fuerzas ahí hubo como que un reencuentro casi de compa de, oye, sé que te va a ir muy mal en esta historia, pero agradezco mucho que me estés permitiendo volver a hablar contigo de esta manera. Órale, qué padre, es como un diálogo con tus propios personajes, ¿no? Sí. ¿Y qué viene para ti? Bueno, ahorita ya no vamos a hablar de que cuando termine la pandemia, porque ya fue, o sea, ya realmente estar esperando que termine, pues no, yo creo que ya nadie está esperando, o sea, más bien está uno esperando seguir avanzando e irse adaptando a las circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué hay para ti? Ya que terminaste tu carrera, ya que parece ser que regresamos, y parece ser que así vamos a estar un ratito, entonces, ¿qué viene para ti en las letras? Seguir. La respuesta corta, seguir. La respuesta larga, tengo ahí una serie que tengo muchas ganas de seguir escribiendo.
En este punto de mi vida yo sin echarme flores, sin la opulencia, pero porque me gusta el término, yo creo que es mi magnum opus. No creo en la vida volver a escribir algo similar. Entonces ahorita es terminar esa historia, contar lo que tenga que pasar con estos personajes y ver qué sale. Hay proyectos que están, vaya, en el cajón de los proyectos por venir. Y esperar a ver qué sale, mandar a editoriales, esperar que no te rechacen. Muy bien. Si te rechazan, pues reírte un rato, llorar 5 minutos y a seguirle intentando. Participar en el programa editorial de la Watch, por ejemplo, eso es uno. Que acaba de salir su resultado de publicaciones. Nada más que ese empieza en agosto y termina en marzo. Ahí te la dejo al costo por si ahí vas teniendo algo para esas fechas, pues ya para que lo vayas pensando. Fíjate que siempre, sí la había visto varias veces en años pasados, pero siempre como que la guindilla del pastel que no me permitía era, La obviabas, tiene que estar... ¿no? ¿Eh? La obviabas. No, más bien era, la guindilla del pastel era de que aquí está, pero tienes que ser egresado y yo... No, no tienes que ser egresado, no, tienes que ser WASH nada más. O sea, puede ser estudiante, egresado, trabajador administrativo, estudiante de maestría, o sea, puede ser incluso, por ejemplo, si a lo mejor no estudiaste tu licenciatura en la UACH, pero estás estudiando una maestría, ya con que seas UACH, o sea, de la forma que sea, puedes participar en el concurso editorial, del fondo editorial. Bueno, no te voy a mentir, yo sí pensaba que era egresado, pero no, sabiendo eso. Como que generalmente el detalle es que generalmente concursan más ya cuando son egresados porque sienten que ya terminaron, ¿no? O sea, como que, ya, soy una nueva etapa. Pero hay gente que empieza a escribir desde antes, ¿no? Entonces, ya con que seas WASH, la WASH te respalda, acuérdate que la WASH, tu barrio te respalda. Bueno, y entonces, ¿qué te parece si nos dices dónde podemos conseguir tu libro? ¿Has publicado más libros? ¿Has publicado más historias? Hay 3 libros publicados y un libro descontinuado que sigo tratando que vuelva a la luz. ¿Qué libro es? Se llama Luces Oscuras. ¿Y de qué trata? Es una novela de fantasía oscura. Y también es un western, porque me encantan los western, entonces tenía que hacer eso. Claro. Y pues en realidad todos los trabajos yo siempre considero que son como que una capirotada, ¿no? Es como que una novela de romance no es nomás romance, hay misterio, hay tensión, hay esto, lo otro. Ajá. Y pues así es como yo construyo, es como que, ok, tengo esta historia que contar y van a entrar todos los elementos que la historia requiera, no los que yo quiera, los que la historia me esté exigiendo ponerle, eso entra. Esa espero que se publique este año o el año que viene, o cuando alguna editorial me diga, ¿sabes qué? Te apoyamos. Arre. Va. Aparte de La calle de los recuerdos, está una novela que hice en coautoría con José Santillanes, otro egresado de facultad. Esa se puede conseguir actualmente a través de Amazon. Y tenemos planeado hacer una edición especial para aquí, para la ciudad local, que va a salir como novela por entregas, pero tenemos que esperar a que bajen un poquito el costo de los insumos y vaya, que sea más accesible para nosotros. Muy bien. Aparte de eso, hay una última que es mi primer libro. Es El patito feo porque cuando lo escribí tenía 17 años. Se publicó justo cuando cumplí más o menos los 18. Y pues sí, o sea, lo leo y es como que, no manches, ¿qué es esto? Pues sí. Pero ya está publicado, entonces ese ahí está, se llama Una canción violenta y ese sirvió como, ya después que me di cuenta que podía hacer algo mejor, sirvió como borrador o primicia de lo que se convirtió en Luces Oscuras. ¡Órale! Entonces pues el remake. Claro, pero es que así es, ¿no? O sea, y a final de cuentas, creo que la labor de un artista, sea cual sea la disciplina a la que se dedique, siempre es, o sea, va progresando y va evolucionando, va mejorando o va empeorando, ¿no? También, pero siempre, o sea, nunca es la misma, ¿no? Nunca puede ser la misma. Si te quedas en lo mismo, pues ya mejor dedícate a otra cosa. Pues sí.
Me pueden contactar a través de Facebook, Jonathan Moreno. Ahorita no me viene a la mente si sí está completo Jonathan Moreno Esquivel. Creo que está Jonathan Moreno nada más. Sí, ¿verdad? Bueno, yo te localicé por el enlace que está en la página del PECH, precisamente. Ahí estaba buscando. Es que luego haces como mi fuente de... Lo que pasa es que el PECH tiene una cosa muy bonita que en lo personal a mí me gusta mucho, que está enfocada a abordar esta categoría de jóvenes creadores o que son creadores, no que sean emergentes, sino que son jóvenes creadores, ¿no? Entonces, son personas muy jóvenes con mucho talento que a lo mejor ya han publicado cosas anteriormente en otros lados, pero que son muy jóvenes, ¿no? Creo que la categoría es de menos de 30 años o algo así. Entonces, yo sí le extiendo un agradecimiento a las autoridades municipales por este programa, porque me parece que es un gran acierto y qué bueno que haya jóvenes talentos como tú que puedan participar. Jóvenes talentos y muy experimentados, ¿eh? Porque la juventud no tiene que ver precisamente con la inexperiencia, sino simplemente con... Así como dicen, ¿no? La juventud pues es un número, nada más. No que yo sea el más especializado, pero concuerdo. Ajá, bueno, y entonces que te busquen en tu Facebook, ¿no? En mi Facebook. Ok, perfecto. Aunque respondo muy periódicamente. Pero, como quizás habrás podido notar, soy más activo en WhatsApp, pero... Sí. Pero mi número personal sí no lo doy. Bueno, Eso sí, ¿no? Que te busquen en Facebook, así fue como yo te localicé y fue perfectamente en tiempo y forma, no pasa todo. Jonathan, muchas gracias. Gracias a ti.